Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos 36 a 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien saciada, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy lo podríamos llamar una escuela del perdón. ¿Cómo es que un discípulo del Señor ejercita el perdón en situaciones difíciles, complicadas? ¿Cómo ejercitar un perdón que no se limite simplemente al volver a quedar en paz, sino que sea realmente el comienzo de una vida nueva, de una nueva etapa en las relaciones con Dios y con cada uno de los hermanos, mucho más bella que la anterior? Pero esto implica también preguntarnos qué es realmente perdonar. Pues para esto observemos de cerca el Evangelio de hoy, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en pleno sermón, no de la montaña, que es en Mateo, sino de la llanura, en el Evangelio según San Lucas. Y todo comienza con una premisa. Hay una premisa de fondo, un horizonte, un punto de partida, una experiencia fundante de la cual proviene todo lo demás. Es el manantial del cual brota el río del perdón. Lucas 6:36. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Y sean, que es la escuela, sean así, sean como el Padre, sean imitadores del Padre, se va a traducir en 4 verbos, 2 en negativo y 2 en positivo. El punto de partida, entonces, es la misericordia del Padre. Se trata de traducir una experiencia de Dios en una experiencia humana cotidiana. Es el punto de partida. La frase «sean misericordiosos como el Padre» es una reformulación en el Evangelio de Lucas de un pasaje, de una frase del Antiguo Testamento. Está en Levítico capítulo 19, versículo 2, donde se dice «sean santos porque yo soy santo, yo el Señor de ustedes soy santo». En el Evangelio de Mateo, esta misma frase está traducida como «sean perfectos». Mateo 5:48, lo leímos el sábado pasado. Sean perfectos como el Padre es perfecto, el Padre Celestial. Lucas no dice la palabra perfecto, la traduce. ¿Dónde está la perfección de Dios? ¿Dónde está la santidad de Dios? Está en su misericordia. Y esta idea de la santidad y perfección de Dios, explicitada como misericordia, tiene su fundamento, por supuesto, en la misma revelación de Dios. El Dios que dice yo soy santo, también ha dicho en el camino del Éxodo a Moisés que es misericordioso. En Éxodo 34:6, cuando Moisés sube a la montaña, una de las subidas a la montaña, tal vez después de la alianza, la más importante, la segunda más importante, Dios le revela su gloria. Y cuando no la puede ver, si lo alcanza a ver algo de la espalda de Dios, porque a Dios no se le puede ver, Moisés grita:
tú eres misericordioso. Y lo dice con 5 títulos, 5 atributos que son sinónimos. Tú eres misericordioso. Dios se dio a conocer así, y esto lo va a insistir mucho el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:31, Joel 2:3, el libro de Jonás, la semana pasada lo leíamos, 4:2, Dios es misericordioso. Y el evangelista Lucas lo dice con un término griego que es precioso, oiktirmon, un caso único en todo el Nuevo Testamento. La invitación inicial, entonces, es ser imitadores del Padre. Un hijo se parece a su papá. Ser hijos del Padre es ser misericordiosos. Pero viene la pregunta más importante, ¿y cómo? ¿Y esto cómo se ejercita? ¿Cuáles son las señales de que soy misericordioso? Jesús hace repicar 4 imperativos. Los 2 primeros en negativo: no juzguen y no serán juzgados. Y los otros 2 en positivo: los 2 primeros en negativo: no juzguen y no condenen. Y los otros 2 en positivo: perdonen y den. Así queda claro. Primero, no juzgar. No juzgar no significa que no, cuidado con una lectura literal fundamentalista del texto, que haya acabar con los tribunales ni los procesos de justicia. El Señor no ha dicho eso. Se refiere a la crítica, al señalamiento, al ver al hermano únicamente desde su lado negativo, desde sus errores. Quien conoce a fondo el corazón de cada persona es Dios. Nosotros vemos, claro, vemos lo bueno y lo malo, y de lo malo podemos señalar cosas objetivas, concretas, y decir si ha hecho esto y esto mal hecho. Pero quien puede juzgar realmente a fondo, porque sabe qué hay de bien y qué hay de mal, dónde está realmente la intención, es Dios. Por eso nuestros juicios son parciales. Nuestros juicios se basan en acciones objetivas, se determina la culpabilidad o no, pero hasta ahí. Y el Señor dice, mira también lo bueno que puede haber en tu hermano. No juzguen es ampliar la mirada sobre la vida de una persona. Y esto lleva al segundo imperativo, no condenen. No condenen. De hecho, vemos errores, vemos pecados, nosotros mismos también los tenemos. No condenar es, como en una suma, no pasar la línea y ya cerrar la operación y decir acabó. Condenar aquí se refiere a no pronunciar sentencia, no decir la última palabra. Dale siempre una oportunidad a tu hermano. Y esto nos lleva al paso número 3. Tercer imperativo, el más importante, el que quisiera subrayar en la mañana de hoy. Perdonen, perdonen y serán perdonados. ¿Qué significa perdonar? Miren, ser perdonados en el lenguaje bíblico no es igual a la absolución que se da en el campo civil cuando se declara la inocencia o la culpabilidad de un acusado. La Biblia no se queda en la declaración de, sino que va hasta la remisión del mismo mal real, consciente y deliberadamente llevado a cabo. Es el pecado el que es perdonado. Somos absueltos no porque no seamos culpables, sino precisamente por lo contrario, porque somos culpables. Y por eso el perdón supone el admitir una culpabilidad. Creo que a veces cuando hablamos del perdón, confundimos las cosas
y caemos en algunos equívocos. Y si me permiten, voy a señalar 3 equívocos frecuentes cuando se habla de perdón. 1. Perdonar no significa olvidar. Lo repito, perdonar no es lo mismo que olvidar. Miren, el olvido no da una base sólida para el perdón. Las relaciones que se fundan sobre las amnesias para poder seguir adelante resultan inauténticas y a la postre un fracaso. Solo cuando uno acepta totalmente al otro en la totalidad de su vida es cuando puede decir que ama de verdad a esa persona. De otra manera, uno trata el asunto sí, pero como un juicio suspendido que tarde o temprano termina por reventar. Decir que olvido es hacer como el avestruz que esconde la cabeza para ignorar una realidad. Es como tener una enfermedad y no decirla al médico y que nunca se va a sanar y que al final terminará llevándonos a la muerte. Lo mismo pasa con las situaciones de perdón donde supuestamente decimos perdón y olvido. Si hay olvido, no hay perdón. Segundo equívoco. Perdonar no significa dejar pasar. No significa hacer de cuenta que no ha pasado nada. Miren, es que no sopesar los daños hechos y recibidos equivale a abandonar al otro a su propio destino marcado por el mal. Es más fácil intentar salir de una situación de mal y de sufrimiento ignorándola. Siempre será más fácil. Pero hay un silencio que es señal de incapacidad de atención y de acompañamiento solidario. Tercer equívoco. Perdonar no es lo mismo que excusar. Ciertamente es necesario y útil individuar las razones profundas del mal comportamiento del otro. Darse cuenta, por ejemplo, de las circunstancias en que se hizo un daño, cuáles fueron los condicionamientos, los atenuantes. Pero esto no hace parte de la dinámica del perdón, ¿saben? Quien no es culpable de las propias acciones, o que ha sido engañado, o quien ha sido obligado a actuar contra su voluntad en un acto equivocado, no tiene necesidad de perdón. Lo que necesita es comprensión, ayuda, apoyo, que de por sí ya es una liberación. El perdón aplica para quien de forma consciente y real ha hecho acciones equivocadas y dañinas. Por lo tanto, perdonar no es solamente aceptar las excusas de los otros y su arrepentimiento. Esto es un paso, pero no es todo. Si para perdonar aceptamos el momento en que quien se ha equivocado nos expresa su arrepentimiento, llegaremos siempre tarde. Nuestro perdón no será expresión de la misericordia de Dios. El perdón es mucho, mucho más que esto. Y entonces, hemos señalado 3 equívocos. ¿Cuándo entonces hay perdón verdadero? El perdón del que habla Jesús en el Evangelio tiene 5 características que nos enuncio rápidamente. 1. El perdón es un acto gratuito y desinteresado. No lo hace uno para tranquilizar la conciencia o para evitar la venganza, el desquite. Es expresión de misericordia, es voluntad de hacer el bien a quien se encuentra mal. Por eso no solo uno lo hace con los amigos cuando están mal, que los va a ayudar, sino también con los enemigos, a quienes ayuda precisamente porque están mal. Un perdón así es un amor que va más allá de la justicia. En segundo lugar,
en positivo, ¿qué es el perdón? Perdonar es hacer visible la misericordia de Dios. El motivo más importante del perdón evangélico, lo digo para discípulos del Señor, el motivo más importante es de carácter teológico, es decir, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la experiencia del Dios revelado en la Escritura. Por eso empezamos por ahí. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial, el que se reveló así en la historia de un pueblo, el que nos mostró esta misericordia con los brazos extendidos de su Hijo en la cruz. Para que sea humana y llegue a todas las personas, la misericordia de Dios debe traducirse en misericordia del hombre. Es solo perdonando sin reservas y amando gratuitamente como uno hace visible, tangible y eficaz el amor de Dios Padre para con todas las personas. La medida de nuestro perdón por eso no es nuestro amor, sino la misericordia de Dios Padre, quien no quiere perder a ninguno de sus hijos. Tercera característica en positivo del perdón. Perdonar es recordar el mal a la luz de todo lo que llevó a cabo Jesús de Nazaret. No basta entonces con olvidar para perdonar de verdad. Ya lo dije hace un momento, en los equívocos. Pero tampoco se trata de hacerse daño, de darse látigo toda la vida, una y otra vez recordando un mismo dolor. Tampoco. Se trata de superarlo. Por eso es lo contrario de olvidar es sanar. Se trata de insertar los eventos dolorosos en la memoria del amor misericordioso que el Padre Dios expresó en el perdón de Jesús. El mal que nos hizo daño, infelizmente indeseado, pero que ocurrió, se convierte en la base de un amor inédito, impensable, que nos lleva a hacer gestos que nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer. Cuarto, perdonar es cargar juntos los errores y el mal hasta que sean eliminados, hasta que desaparezcan. Ocurre a veces que somos capaces de perdonar cuando el otro agacha la cabeza, pero lo dejamos ahí. Nos cuesta demasiado cargar con el mal del otro. El camino entonces es el de aprender a convivir serenamente con el pecado del otro, compartiendo sus esperanzas, la vida nueva que esa persona anhela y también sus tropiezos y desilusiones. Y esto requiere repetitividad en el acto del perdón. El perdón no es cuestión de un día, no es cuestión de un rato, a veces ni siquiera de un mes, ni de un año. Por algo Jesús, cuando le pregunta a Pedro cuántas veces tengo que perdonar, le dirá 70 veces 7. Y en la versión del Evangelio de Lucas dirá 7 veces al día. Por último, quinto, perdonar es ofrecer energía vital para la renovación de la persona. Todos lo sabemos bien, ustedes y yo. El crecimiento de una persona ocurre a través de una intensa red de relaciones. Uno crece cuando confían en uno, ¿verdad? Uno crece cuando tiene claro que una persona no es el equivalente de un error cometido en la vida. La persona que es misterio siempre es mucho, mucho, mucho más. Y es aquí, habiendo hecho este recorrido en la mañana de hoy, nos hemos detenido en la escuela del perdón. 3 equívocos, 5 características luego 5 características del perdón como lo inculca Jesús. Una vez que hemos visto este tercer imperativo, el primero era no juzguen, el segundo no condenen, el tercero perdonen, una vez que llegamos a este punto entendemos el último, el cuarto, den. Den y se les dará.
es que de hecho perdonar es un don. Perdonar es una forma de dar y de darse. El perdón es un amor concreto que da. Y Jesús describe este don con una imagen comercial. El vendedor que llena una medida de grano, la sacude para que no quede espacio dentro y con llenarlo al máximo, luego la comprime y le añade más granito para ver si queda espacio. Una medida llena, rebosante, apretada, dice Jesús. Y la colocaba en las bolsas. En aquella época eran muy ecológicos, las bolsas eran las mismas túnicas o el manto. La gente llevaba el manto y con eso les servía de bolsa. Y Jesús dice, recibirán una medida rebosante, llena. Así es el amor que se hace don completo en el perdón y sanación de las heridas. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que un discípulo del Señor lleva consigo. Yo puedo y podré siempre amar como Dios, amar como el Padre misericordioso. Y siento que amando me realizo a mí mismo. Siento que dando a los otros, esto no me quita nada, que en el don hay un gran provecho más bien, que hace mi vida más plena, rica, bella, feliz. Dios regala amor, amor desbordante en abundancia a quien produce amor. Tenemos entonces hoy 4 verbos de la escuela del perdón. 1. No juzguen. 2. No condenen. 3. Perdonen. 4. Den. Cuatro verbos que traducen la manera como un discípulo imita, encarna el amor misericordioso del Padre. Y todo esto en torno a la palabra perdón, que era la tercera, pero que lo engloba todo. Lo importante no es lo que dejamos de hacer, es lo que hacemos. No se trata solamente de no juzgar y no condenar, lo más importante es perdonar y comenzar una nueva vida. El perdón renueva todas las cosas. El perdón da vida nueva. El perdón abre páginas nuevas, felices, luminosas en la historia de las personas y de la humanidad. Y a lo mejor algunos de ustedes estará un poco así cavilando, pensando, bueno, esto que nos está diciendo el Padre Fidel hoy, ¿qué es? ¿Qué esto qué es? Y a lo mejor decimos, pero esto es imposible. Miren, todo esto lo podemos hacer aunque parezca imposible. Jesús nos da esta enseñanza de hoy, no con el tono de ustedes deben hacer esto, no. Él lo dice de una forma más bella. Ustedes pueden hacerlo. Porque no se ama por decreto. Es como si Jesús me dijera, porque tú no amas por decreto, simplemente porque es una ley. Yo te daré la capacidad, si tú quieres, si tú me lo pides, tú podrás perdonar. Lo importante es un perdón que sana, que restaura, no simplemente que hace las paces, sino que restaura, y por eso su apoyo es la justicia. Reconociendo el pecado, el error, entonces se abraza, se admite y se comienza una nueva etapa. Perdón y justicia van de la mano. Son como 2 rieles del tren, uno requiere del otro, no se confunden, no se atraviesan, se sostienen el uno al otro. Por algo, en el Antiguo Testamento el Salmo dice, la justicia y la paz se besan. Quedémonos con esto. Perdonar es ir más allá. Se trata de abrirle las puertas a nuevas posibilidades. Se trata de la transmisión de Dios a cada persona
de su misma fuerza divina, que es parecida a la del sol que da luz a las plantas, a la vida. Se trata de apoyarse sobre las acciones que distinguen a Dios Padre, quien ama primero, quien ama a pérdida, quien ama sin esperar la contraparte. Señor Jesús, esta enseñanza viene de tu boca, y tú fuiste el primero en practicarla. Tú tuviste enemigos, tú fuiste odiado, tú pasaste por situaciones dolorosas, y lo recordamos en tu camino hacia la cruz. Pero tú, Jesús, fuiste quien pronunció esta palabra: sean misericordiosos, como es misericordioso el Padre Celestial. Y no nos dejaste solamente con este principio de vida. Tú nos lo tradujiste en 4 verbos, 4 imperativos, que hiciste repicar en la cabeza, en el corazón, en la vida de tus discípulos, que los escribiste con letras de oro en tus seguidores. No juzguen, no condenen. Por el contrario, en positivo, perdonen y den. No nos lo dijiste como un mandato. Nos lo dijiste, Señor, de una manera más bella, una bella pedagogía del aprendizaje como tú lo hiciste, de la manera de ser del Padre en una vida de filiación, para que seamos hijos del Padre, hijos que se parecen al Padre, hijos que dejan circular la sangre del Padre, que es su amor en sus corazones, y la traducen en gestos concretos. Enséñanos a amar y a perdonar de esta manera, Señor. Amén. Hay en mi corazón tantas heridas de un pasado que hirió mi corazón. Yo recuerdo con tristeza en mi interior, como un fantasma que me ronda. Yo no olvidé lo que pasó, y aunque he luchado por sanarme, por caminar hacia adelante, siento que ya no puedo más con el dolor. Te bendigo, en el nombre de Jesús, te bendigo, te bendigo. Todos necesitamos ser perdonados, y todos necesitamos también perdonar a otros, y aprender a hacerlo. Y para esto necesitamos de la escuela de Jesús, de la escuela del Evangelio. Los dejo con este pasaje de Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. Volvamos a leerlo, a orarlo, a confrontar situaciones concretas de perdón y aprender a ser verdaderos, auténticos discípulos de Jesucristo. Y bueno, me despido de ustedes deseándoles un feliz día y una provechosa semana con la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.